pregunta, por ejemplo. Pero bueno, de todas maneras, muchísimas gracias por sus aportes y ya en aras de por lo menos alcanzar a pasar un poquito al otro tema, que es que también nos lleva prácticamente a lo mismo, ¿sí? Discúlpenme, denme un segundito y ya vuelvo con usted. Ya, qué pena con ustedes. Listos. Entonces, lo que es el derecho al libre desarrollo de la personalidad, algo que es consecuente también con lo que veníamos discutiendo hace un momento y que es un tema también apasionante. Nosotros podemos ver la personalidad o el derecho al libre desarrollo de la personalidad desde diferentes perspectivas. Perdón, creo que a alguien se le abrió el micrófono. No sé a quién sirvió. Creo que es a Luis Fernando, ¿sí? Bueno, aquí le voy a cerrar. De pronto por accidente se le abrió. Listos. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues se encuentra dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política y como ustedes podrán leer así, dice que todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que los derechos de los demás y el orden jurídico. Por eso es que se dice, por ejemplo, bueno, no sabemos si es evolución o involución, si a un patrullero, si a un agente de la policía se le permiten tener tatuajes o el cabello largo. ¿Sí? Si de todas maneras su decisión no invade los derechos de los demás y tampoco pone de alguna manera en riesgo algún tipo de operativo o en general de seguridad institucional, pues entonces no habría lugar tampoco a poner algún problema porque porte su cabello, o tenga barba o no tenga barba, ¿sí? Lo mismo No, eso aplicaría pues acá es un también para la problema. mujer. Pero Exacto, profe, ¿cierto? ahorita, ahorita en la institución está permitido o recibir con tatuajes, lo que tengo entendido. Ah, perdón, Luis, es que no le escuché muy bien. Ahorita en la institución por tatuajes, yo espero que ya no molestan, ahorita han ingresado gente ya con tatuajes. Sí, sí, gracias. Alguna vez también estaba leyendo una sentencia al respecto de una persona que el médico pues había dicho que tenía cierto tatuaje y que por lo tanto no era apto. Pero creo que eso fue como para un concurso en la Comisión Nacional de Servicio Civil. Sin embargo, pues de ahí también se derivaría para, para el acceso también a instituciones militares y de policía. Listo, muchísimas gracias. Entonces, de hecho, creo que en la primera clase se presentó una compañera que estudia o estudió psicología, si no estoy mal, ¿cierto? Que fue la compañera que se ganó el libro. Eh, Quizás, no sé si ella ya lo vio o lo esté viendo, incluso también si es del caso, agradecería su aporte en este aspecto, porque una manera de entender el derecho al libre desarrollo de la personalidad parte de la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, ¿sí? Freud decía que en gran medida el comportamiento del ser humano está regido por tres elementos. ¿M? Uno de ellos que está en la parte inconsciente del ser humano y otros dos que están también en constante conflicto y que tienen que ver no tanto con la parte interna del individuo, sino con la parte externa y el entorno en el cual se ha criado. Esos tres elementos para Freud son el ello, el yo y el superyo. El ello que para Freud representa, digamos, la parte instintiva que aparece en el ser humano dentro de los 2 primeros años de vida, ¿sí? Y que expresa esa animalidad que compone o que constituye al ser humano, esa dirección que nosotros le damos a la vida en razón de la búsqueda del placer, de la satisfacción, digamos que egoísta, de lo que necesitamos, bien sea en nuestros apetitos sexuales, en nuestro instinto por comer, en las cosas que a nosotros nos gustan, que nos apasionan, que nos fascinan, y que nosotros lo único que sentimos es el impulso de satisfacer. Entonces, por ejemplo, ahí es cuando vemos que los niños, cuando son pequeños, como que exploran sus partes íntimas, como que de todas maneras hay una desinhibición de lo que
el ser humano espontáneamente quiere hacer, ¿sí? Como que no piensa en los criterios morales o en las reglas jurídicas que de pronto limitarían cierta conducta o comportamiento, sino que es el impulso que el ser humano tiene por satisfacer su propio cuerpo, su yo, bueno, para no confundirlos, su propio ser interno. ¿M? Eso es el ello. Es decir, es la característica mental del ser humano que se rige por el principio del placer. Todo lo que nosotros sentimos como pulsiones de cosas que quisiéramos satisfacer, y para Freud casi que todo se reduce, digamos, a la actividad sexual, es lo que está manifestando el ello como característica primitiva del ser humano, por el hecho de ser animal, por el hecho de pertenecer materialmente, digamos, al género animal, pues es lo que el ser humano siempre busca. El tema es que hay un problema con que siempre querramos buscar el placer, y es que muchas veces no contemplamos cuáles son las consecuencias a corto y, perdón, a mediano y largo plazo de esa acción que busca ser satisfecha. Entonces, como por ejemplo, nosotros quisiéramos en algún momento cuando sentimos la necesidad orinar en cualquier parte, pero pues hay normas jurídicas que lo impiden, también le tenemos miedo a la burla, al señalamiento, a la ridiculización, al regaño. Entonces, ahí es cuando nosotros empezamos a frenarnos, es cuando el ello dice, uy, espere, yo quiero hacer esto, pero hay algo que me está empezando a frenar. ¿Qué es ese algo que me empieza a frenar? Dice entonces Freud, eso que empieza a frenar al ser humano para que se contenga es el yo. El yo es el que empieza a surgir o aparecer en el ser humano después de que se han cumplido los 2 años. Y ese yo se rige por el principio de la realidad. Es decir, que cuando el ello tiene un impulso de satisfacción del placer, ello le dice, sí, nosotros podemos satisfacer ese placer. El problema es que si lo hacemos ahorita, pues va a tener unas consecuencias negativas que nosotros no queremos afrontar, y por lo tanto debemos abstenernos hasta tanto sí podemos realizarlo, como no me voy a orinar pues en el comedor de la casa. Entonces, como sé que eso va a generar mal olor, como sé que eso va a generar un rechazo, pues mejor me abstengo de hacerlo acá y hasta cuando desocupe en el baño, voy y orino en el baño, ¿sí? Eso sería, por ejemplo, el yo. Ujú. Eh, Otro elemento que surge ya a partir de los 3 años, según la teoría analítica de Freud, es el superyo. Y el superyo también va a pelear con el ello y con el yo, porque el superyo ya es esa tía, bueno, me disculpan, aquí voy a utilizar un ejemplo un poco pintoresco, pero es como esa tía que se la pasa rezando y cree que con el hecho de rezar va a alcanzar la plenitud espiritual. No me estoy burlando, pero pues suele suceder así, sobre todo en los pueblitos. Yo soy de Aquitania y veo a muchas señoras así, digamos, va a alcanzar la plenitud espiritual y con eso va a considerar que es una persona perfecta porque ha alcanzado esa idea del bien, por lo menos dentro de un credo religioso, ¿sí? Entonces, el super yo ya es ese establecimiento casi que psicorrígido de lo que se considera que está bien y de lo que se considera que está mal. Para Freud, por ejemplo, cuando el super yo era el dominante sobre el ello y el yo, las personas solían tener problemas nerviosos y crisis depresivos o de ansiedad porque eran tan fuertes las reglas que se autoimponían que no permitían al cuerpo explorar y satisfacer el placer, y tampoco le permitían al yo decir, venga, bajo estas situaciones sí podemos experimentar el placer, pero a estas otras no. Lo que hace el super yo, es decir, esta idea de bien que yo tengo, la debo imponer tan fuerte en mí que la alcance aún pasando por encima de mi corporalidad o de la posibilidad de satisfacerlo mínimamente, como en el yo. Entonces, si predomina demasiado el ello, es muy peligroso, porque yo puedo desbocar o desaforar toda mi fuerza que busca el placer y causarle daño a otros o causarme también mucho daño a mí mismo. Si prevalece el principio del yo, pues digamos que no habría tanto lío en la medida en que el yo es ni tanto que queme al santo ni poco que no lo alumbre, ¿sí? Es como ese punto intermedio, más bien, que media entre el super yo y el ello, porque si prima el super yo, como ya lo vimos, también puede causar ciertos daños tanto al sistema nervioso como también, digamos, en razón
de la relación social que la persona tenga con su entorno. ¿M? Entonces, para Freud, la personalidad está definida según las relaciones que existan entre el ello, el yo y el superyo. Y al final del día, digamos que el superyo, por ejemplo, depende de cómo a nosotros nos hayan criado. Si nos criaron a punta de miedo, por ejemplo, de que no nos toquemos aquí, de que no exploremos allá, de que no hagamos esto porque es malo, pues es un poco conflictivo y también puede llevar incluso a problemas de carácter mental en la adultez. La teoría psicoanalítica ha sido científica y también psicológicamente bastante criticada. No obstante, digamos que también sirve para ilustrar de alguna manera lo que el derecho al libre desarrollo de la personalidad es. Y es que cada persona es diferente en razón de su crianza. Ay, creo que se cayó el internet, ¿cierto? ¿O qué pasó? Profe, ¿se paró el audio o video? Se cayó como la señal allá del profe, ¿no? Ah, los datos. Oh, Hello, hello, baby. Buenas noches, sí, al parecer hubo como interrupción en la conexión. Démosle 5 minutos mientras que se conecta y ya continuamos, ¿listo? No, pues igual ya he acabado la clase, quedan como 7 minutos. Mm. Mejor mañana nos regalan media hora de más. ¿será que ya subirían la clase de ayer? No, no he visto yo. ¿Quién ha visto? Ya subieron las clases. ¿Quién sabe de eso? ¿Algún compañero? Ya las estoy subiendo, ¿listo? Mi doc, ¿y por dónde la está subiendo? ¿Por el correo o por No, grupo? van a quedar en la carpeta que está, que es a la que se puede ingresar a través del link del grupo. Va a quedar en esa misma carpeta de Drive, la que tiene que acceder a través del correo de Gmail, ¿listo? En 10 minutos por mucho ya están las clases cargadas ahí. Ah, ok, listo. Listo. Qué pena con ustedes. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, señor. Ah, listo. Gracias. Es que, no sé, el computador se emocionó cuando se puso a explorar sobre el ello, supongo, y
se trabó, me sacó de la sesión. ¿Será que me permiten, por favor, compartir nuevamente la pantalla? Listo, doctor, no, ya está habilitada la función. Sí. Listo, sí, sí, gracias. Venga a ver entonces dónde está por aquí. Tan, 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 tan. Listos. Entonces, estábamos hablando del tema de Freud y bueno, ya estábamos terminando con que pues es una teoría criticada, pero sirve para ilustrar también la diferencia entre la personalidad de cada ser humano. Desde otra perspectiva, por ejemplo, sociológica, se ha establecido que la personalidad no es, digamos, inflexible, no es inmutable, sino que por el contrario, con el paso del tiempo y de las experiencias y las relaciones que tienen las personas, pues puede ir transformándose. Tanto que solamente no se trata de que cuando yo tenía 15 años pensaba diferente a como pienso ahora, sino que mi forma de comportarme, mi forma de opinar acerca de las personas e incluso mi forma de vestirme, puede que haya cambiado drásticamente en razón de esa, digamos, disposición que existe por parte del ser humano a transformarse a partir de las experiencias que vive. Entonces, por ejemplo, bueno, y también, perdón, es necesario señalar que de acuerdo a las teorías sociológicas, eh, existe una predisposición genética que hace que entre ese vínculo que existe de las relaciones sociales o los vínculos que tiene la persona y también de la herencia genética que haya tenido, pues se tiene como resultado determinada conducta o determinada forma de comportamiento, de reacción por parte del ser humano. Entonces, por ejemplo, no se puede que yo tenga una predisposición genética a ser tranquilo a los momentos de mayor tensión. Y resulta que, por ejemplo, he vivido o sí me he desarrollado en situaciones que por lo general han sido tranquilas. Sin embargo, llego a algún puesto de trabajo que me exige y que es bastante tensionante, que tengo jefes que son muy estrictos, que regañan, que además me amenazan con echarme. Y entonces, digamos que empiezo a tambalearme un poco, ¿sí? Y empiezo a ver que en mi conducta también existe algún tipo de reacción, muchas veces fuerte o agresiva, en contra de los que me generan esa impresión del miedo o del peligro. ¿M? Y entonces empiezo a decir, venga, pero si yo antes era muy tranquilo y mi familia es tranquila, por ejemplo, porque yo estoy empezando a comportarme de una manera temperamental. Y es que resulta que finalmente he permanecido tanto dentro de un ambiente hostil que para yo tratar de hacer valer mi existencia y también hacer valer mi pensamiento y que me respeten, pues he tenido que convertirme en una persona un poco más necia frente al miedo y enfrentarlo y enfrentar muchas veces también a las personas que creo jerárquicamente superiores. Pues sí, porque si no, pues no me respetan, ¿cierto? Entonces, muchas veces el ambiente lleva a que incluso genéticamente nos vayamos transformando, genética y mentalmente. Eso hace que las personas vayamos cambiando nuestra personalidad. Es por ese motivo también que actualmente a las personas muchas veces se les permite cambiar su nombre por más de una vez. ¿Sí? Porque hay casos en los que se han presentado que, por ejemplo, una persona que tenía nombres que comúnmente son determinados para hombres, pues se cambió el nombre para, digamos, percibirse como mujer. Pero resulta que le hicieron tanto bullying, le hicieron una persecución y empezó a tener problemas psicológicos de depresión, de ansiedad, que dijo, no, yo mejor me voy a cambiar de nuevo el nombre para obtener otra identidad como mujer o para tener otra identidad también como hombre. Entonces, se ha permitido que por más de una vez la persona también pueda cambiar su nombre, porque se sabe que la personalidad también es variable, en razón, digamos, de esas perspectivas sociológicas. Y también para entenderlo, pues a nivel neurológico, los seres humanos estamos en constante cambio. Entonces, no sé si de pronto también ustedes conozcan
acerca de la plasticidad neuronal. El cerebro, digamos que nunca se queda inmóvil, que siempre a partir de las experiencias está cambiando y que las neuronas tienen una estructura que, digamos, supongamos que es esta mano y que en sus extremos están compuestos por dendritas, ¿sí? Y que la parte final, la parte extrema, también se llama axón. Entonces, ese axón está conectado muchas veces con otras dendritas y esas dendritas son las que están encargadas de enviar señales eléctricas a otras neuronas para que así, digamos, el ser humano pueda comportarse y pueda vincularse socialmente y pueda realizar pues todas las actividades que nosotros desempeñamos cotidianamente. Y también eso es lo que define muchas veces nuestra personalidad. Por ejemplo, las redes neuronales que nosotros tengamos nos hacen especiales en la medida en que ellas también contribuyen a determinar cuáles son nuestras creencias, cuáles son nuestros comportamientos, cuáles son nuestras habilidades. Pero eso tampoco es inmutable. Por ejemplo, alguna vez veía un documental de una neuróloga, justamente, pues era una científica que sufrió un derrame cerebral y prácticamente tuvieron que quitarle una parte de su cerebro. Ella pasó de ser pues una persona casi que psicorrígida, muy metódica, eh, digamos muy perfeccionista en su ciencia, a dejar de ejercer como neuróloga y se volvió artista y creaba incluso cuadros a partir de vidrios rotos, ¿sí? Entonces también su personalidad cambió, sus gustos cambiaron, incluso la actividad laboral que desempeñaba también varió. Entonces, precisamente en razón de todas estas teorías y que pueden haber muchísimas más, es que se reconoce el derecho a que las personas también podamos expresar nuestras convicciones más profundas y nuestro pensamiento y nuestra forma de vestir libremente. ¿Mm? Esto, ¿cuáles son las características del derecho al libre desarrollo de la personalidad? Primero que todo, la autonomía. El derecho que nos convierte en sujetos autónomos, es decir, capaces de decidir qué vamos a hacer con el rumbo de nuestra existencia, es el derecho al libre desarrollo de la personalidad. En consecuencia, pues está directamente vinculado o íntimamente vinculado con la dignidad humana, sobre todo con ese elemento tan bonito que es el de vivir como se quiera. ¿Mm? Eh, digamos que también hace parte la ampliación del espectro decisional, o sea, es una característica y es que, por ejemplo, si nosotros no tuviéramos derecho al libre desarrollo de la personalidad, o estaríamos sometidos a lo que el gobierno quisiera que nosotros fuéramos, como por ejemplo en la teoría platónica de la república, y que unos nacen entonces para ser gobernantes porque son muy inteligentes, otros porque son muy valientes nacen para ser, eh, por ejemplo, policías o militares, y otros entonces que tienen la habilidad de comerciar y de negociar van a ser los artesanos y los comerciantes, ¿sí? Pero entonces no tendríamos posibilidad de elegir porque el Estado es el que ordenaría nuestro comportamiento. Entonces, gracias al derecho al libre desarrollo de la personalidad, es que nosotros tenemos, o mejor dicho, se establece un amplio espectro decisional para que nosotros elijamos qué hacer con nuestras vidas. Y el tercero de los elementos es, digamos que es un derecho relacional, es decir, que cuanto mayores somos, más Ok, capacidad para ¿me puedes explicar el segundo, por favor? No entendí muy bien. el de la ampliación del espectro decisional. El segundo, ¿sí? Señor, Ah, listo, claro. Entonces, lo que quiere decir esa ampliación del espectro decisional es que el derecho al libre desarrollo de la personalidad existe para que nosotros tengamos, digamos, la posibilidad de elegir, o mejor dicho, tengamos varias opciones para poder elegir qué hacer con nuestra vida y con nuestro cuerpo, ¿sí? Porque, por ejemplo, si no existiera el derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues no tendríamos opciones para elegir qué hacer con nosotros. ¿M? Por ejemplo, les decía que Platón en la República establece no un Estado democrático, sino un Estado prácticamente dictatorial, en el que las reglas del Estado dicen que las personas que son muy inteligentes van a gobernar, que las personas que son valientes van a ser los guardianes del Estado y que los que tienen la habilidad para comerciar o para hacer, digamos, elementos sujetos al comercio, pues van a ser los comerciantes y los artesanos, los que muevan la economía. ¿Mm? Entonces, dentro de un estado como ese, pues nadie podría elegir
si quiere ser gobernante, si se quiere lanzar al Consejo Municipal, si se quiere lanzar a la gobernación, ¿por qué no? Antes incluso de nacer, ya les estaban prácticamente definiendo qué hacer con sus vidas, es decir, no tendrían la libertad de autodefinirse. Entonces, lo que hace el derecho al libre desarrollo de la personalidad es ampliar ese espectro decisional, es decir, ampliar toda esa lista de posibilidades o de opciones de lo que nosotros queremos hacer con nuestras vidas. ¿Mm? Eso es, digamos, esa segunda característica del derecho. ¿Sí ya quedó un poquito más claro? Gracias. Listo. Y para finalizar, que es un derecho relacional. Entonces, cuando yo cumplo 18 años, ya tengo la posibilidad de ejercer a plenitud todos mis derechos. Pero cuando soy menor de 18 años, si bien, por ejemplo, me muevo entre los 14 y los 18, tengo ciertos derechos, pero no los tengo, digamos, o no me es posible ejercerlos de una manera plena, porque muchas veces debo contar con la autorización también de mis padres. Como por ejemplo, hay una persona, bien sea un chico o una chica, que quieren ser modelos, ¿sí? Pero resulta que tiene 14 años recién cumplidos. Y pues si bien puede decidir qué profesión elegir o qué ejercicio laboral llevar a cabo, pues debe contar también con la posibilidad, o mejor dicho, con el respaldo o la aprobación de sus padres para que pueda desarrollar esa actividad, porque si, por ejemplo, va a exponer demasiado su cuerpo y de pronto esa exposición a futuro puede traerle ciertas consecuencias negativas, pues entonces quienes deben hacerse responsables también son sus representantes legales. ¿Mm? Ya, digamos, cuando se trata incluso de personas menores de 14 años, pues no solamente, digamos, deben también manifestar su voluntad, sino que a través de ciertas autoridades o instituciones públicas, como por ejemplo comisarías de familia, como por ejemplo personerías, deben realizar ciertos exámenes y ciertos estudios con la finalidad de comprobar si la persona cuenta con la capacidad racional suficiente para entender cuáles son las consecuencias que a corto y largo plazo puede tener su decisión y además de eso que sea avalado también por sus respectivos representantes legales, o sea, sus papás, la mayoría de veces. ¿Sí? Entonces, en esa medida, digamos que cuanto más edad tiene una persona o más se acerca mejor a los 18 años, pues más posibilidades de decidir cuál es su personalidad tiene. No quiere decir, por ejemplo, que los niños no tengan derecho a libre desarrollo de la personalidad, claro, ¿sí? Un niño puede decidir, por ejemplo, si va o no al culto religioso que practican pues, sus papás, por ejemplo, no puede ser tampoco obligado. Bueno, obviamente que eso sucede la mayoría de veces, creo, pero aún así, por ejemplo, el niño no podría estar sujeto a maltratos por el hecho de abstenerse a ir a practicar determinado credo o a vestirse de determinada manera. ¿Mm? Entonces, los niños también tienen derecho al libre desarrollo de la personalidad. Pero pues ya cuando uno cumple 18 años, ya pues es se supone que jurídicamente completamente autónomo. ¿Mm? Entonces, esas son las características del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y para terminar aquí, entonces, los límites de ese derecho al libre desarrollo de la personalidad son, primero, que las decisiones que yo tome en cuanto a mi personalidad me afecten única y exclusivamente a mí, ¿sí? Lo que hablábamos hace un momento de la institución. Por ejemplo, ¿qué daño le causo yo a compañeros policiales, a otros agentes, si tengo el cabello largo? Si tengo, no tengo barba, si tengo, no tengo tatuajes. Pues diría yo, no conozco a profundidad toda la institución, pero pensaría yo que ninguno, ¿sí? O por ejemplo, si yo soy ateo, si yo soy satánico, si yo soy cristiano, si soy, bueno, cualquier otro, o practico cualquier otro tipo de credo, ¿en qué le afecta a otra persona si finalmente el que va a terminar realizando los cultos o las oraciones soy yo? Nada. Profe, ahí en esa cuestión, uy, eso acá es complicadísimo. Se lo digo porque yo tengo un tatuaje en el cuello, visible, Ujú. ¿sí? Y eso, mejor dicho, eso el comandante que le da rabia de verle, solo con el hecho de verle el tatuaje a uno en el cuello, ya eso se pone con una actitud en contra de uno, solo porque usted tiene un tatuaje en el cuello.
Muchas Ok, veces lo discriminan mucho a uno, hay mucha discriminación hacia las personas que tienen tatuajes. exacto, por ejemplo, y entonces estaríamos ahí hablando de un trato desigual, ¿cierto? Y Y eso no constitucionalmente afecta en nada a injustificado. nadie. Exactamente. Entonces, por ejemplo, en virtud del principio de igualdad y del libre desarrollo de la personalidad, pues ya hay justamente un trato discriminatorio no justificado constitucionalmente, eh, y que por lo tanto, si se deriva en algún tipo de persecución, también habría lugar a que ustedes activen los mecanismos de defensa a través de la institución, ¿cierto? Porque precisamente yo creería que si, por ejemplo, se sobrepasa y existe un tipo de presión laboral, y de discriminación, pues se deben seguir los procedimientos a nivel disciplinario en contra de una persona. Obviamente que también entiendo, y acudiendo a la realidad, que a veces es un poco difícil porque pues se manejan bastante las jerarquías. No obstante, no quiero decir con esto de que no lo hagan porque sería interesante intentarlo, aunque muchas veces creo que no se intenta justamente porque se teme a llegar a perder el trabajo o a ser sujeto de otro tipo de persecuciones. Pero si nosotros lo identificamos con lo que estamos viendo acá, pues es un trato también contrario al ordenamiento constitucional. Y el otro límite es que cuando las decisiones afecten los derechos de los terceros, el Estado debe intervenir. Pues es el caso, por ejemplo, de que yo digo como, bueno, a mí me gusta portar armas, supongamos, pero yo no puedo decir, a mí no me gusta en lo personal portar armas, ¿no? Son únicamente por poner el ejemplo. Entonces resulta que, no sé, digo que mi libre desarrollo de la personalidad me dice que yo puedo entonces matar personas. Entonces dicen, no, 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 porque el Estado aquí interviene en su comportamiento y ha establecido dentro del Código Penal que va a intervenir en la medida en que usted quiera causarle también un daño a otro, a terceros. En ese sentido, por ejemplo, el Código Penal no necesariamente está diciendo que se prohíbe matar. Lo que dice es que él va a intervenir en caso de que usted crea que por su libre desarrollo de la personalidad puede llegar a matar a otros. Y usted entonces va a tener una consecuencia jurídica que es la pérdida también de otros derechos, ¿m? O la suspensión en el ejercicio de otros derechos. Entonces, esos son los límites. Cuando yo puedo decidir sobre mí, es única y exclusivamente sobre mi cuerpo, sobre mi mente. ¿M? Pero cuando yo voy a decidir y esa decisión afecta a los derechos de los terceros, inevitablemente el Estado va a intervenir. ¿Cómo? Diciéndome, no lo haga porque usted va a tener una consecuencia negativa o reprochable, ¿sí? Ni siquiera es a nivel moral, sino que es a nivel jurídico. Entonces, es prácticamente lo que decíamos al comienzo y lo que reza en la Constitución, que es sin más límites que los derechos de los demás y el orden jurídico. ¿Sí? Porque supongamos, no sé, dentro de la institución militar, algún alto mando militar dice como, ah, yo soy chismoso, la verdad a mí me gusta contar todo lo que sé. Ah, otra vez se trabó esto. No sé por qué se me está trabando. Doctor, buenas noches. Ya sé, aló, ¿me están escuchando? Sí, Sí, se sí, escucha. profe, claro. Ay, perfecto. Bueno, entonces se me trabó la imagen, qué pena, y se me trabó también aquí la diapositiva. No sé qué estará pasando con el computador, les ofrezco una disculpa. Es que hoy Pero está entonces, como mala la señal, profe. pero entonces, listo. Esos son los límites, ¿vale? Ya mañana vamos a ver también otros derechos muy bonitos, como es el de la libertad de conciencia, cuando podemos objetar conciencia, y también otro muy importante que a ustedes les va a servir incluso en sus clases de derecho disciplinario que van a tener más adelante, y derecho penal, que es el derecho al debido proceso. ¿Listo? Entonces ya para La mañana clase de jueves, hoy fue derechos de libertad, ¿no? sí señor, exactamente, así es. Entonces, mañana nos veríamos con esos derechos, y ya Cayeron los datos.
No, ya acabó la clase, yo creo. Profe, Está que mala la descanse señal. porque no hay señal. Profe, que Dios lo bendiga. Mañana seguimos porque la señal está maluca. Estamos haciendo tercer turno. O los datos están caídos o pague los datos. Los gatos, los gatos. Y es allá donde el profe, porque Sí, parece está que bien tiene que todo. ver con un tema de conexión con el docente. Mañana Entonces, nos vemos, muchachos. Un abrazo. Feliz noche. Igualmente, muchachos, feliz noche.